Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quería compartir con ustedes algunas ideas y algunos resultados de una comparación sistemática y formal de las redes semánticas de adultos jóvenes y adultos mayores. Saben ustedes que nosotros en los últimos años, el grupo de semántica del Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología, venimos trabajando en la constitución de normas de producción de atributos semánticos en población joven y en población mayor, jóvenes 20-40, población mayor 65-80. Son poblaciones que se les administró exactamente los mismos 400 reactivos y que se hizo además en condiciones prepandemia, así que fueron en situaciones presenciales y con modalidades muy similares. Por lo que nos dio un resultado, digamos, un producto comparable. No es de las normas de lo que quiero hablar hoy, sino de la comparación de los resultados a partir de una misma tarea. Es un poco necesario primero entonces que yo les cuente qué tipo de tarea es esta para que ustedes comprendan luego el tipo de comparaciones que se pueden hacer. Las tareas de producción de atributos solicitan a las personas que caractericen de su mejor forma de ver y entender cómo podrían definir, cómo podrían establecer lo principal, cómo podrían comunicar un, un objeto dado, un concepto dado a través de una palabra. En este caso son 400 conceptos concretos, vivos y no vivos. Y esta producción de atributos en comunidades de no menos de 30 personas por concepto, luego se estandarizan, obteniendo a través de una fórmula que conjuga frecuencia con orden de aparición. Se hace un ranking que indica la fuerza de la conectividad entre el atributo y el concepto para esa comunidad lingüística. De esa manera queda establecido un vector que tiene un concepto en la base y que luego presenta un conjunto de atributos generalmente ordenados de mayor a menor conectividad. Aquí más o menos un segmento, piensen que esto tiene una extensión muy amplia. Lo pueden encontrar de todas maneras, todo esto que les muestro lo pueden encontrar dentro de la revista BRM como parte del material suplementario, es bajable, son planillas del tipo CSV, o sea, separados con coma, y bueno, pueden ser leídas por cualquier tipo de hoja de cálculo. En este caso vemos cómo aparece primero la palabra abanico, bueno, que está caracterizado como un accesorio, y cuáles son los atributos que dieron las personas. Sirven para viento, para calor, da aire, decorativo, etcétera, etcétera. Luego hay una etiqueta BW, que quiere decir Buibar Salud, que caracteriza si es una respuesta de tipo funcional, si es una respuesta de tiempo, si es una acción, si es un comportamiento del objeto, si es una localización, si es una categoría superordinada o subordinada, es decir, una categorización del tipo, una clasificación del tipo de respuesta que se da. Y luego aparecen toda una serie de estadísticos, como la cantidad de taxonómicos, la cantidad de situacionales, de introspectivos, la frecuencia dada para ese atributo, el ranking que tiene en la frecuencia, y luego CFP, DIS, grado DIS, CB, REL, Strange, son todas medidas de conectividad entre o mejor dicho, son propiedades de las medidas de conectividad entre el atributo y el concepto. Por ejemplo, qué tan distintivo o qué tan relevante
es ese atributo para ese concepto. Son diferentes fórmulas que se aplican y estas normas continúan con unas 20-30 columnas más porque hasta se incluyen aspectos fonológicos, fonéticos, etc. Lo importante que yo quiero transmitirles es que uno dispone entonces de una palabra que en este caso está cortado con frecuencia en 5 porque si no serían bases de 80-90.000 atributos, serían bases extremadamente profusas y aquí se trata de compactar lo más común, digamos, que presentan las personas. Aquí pueden ver con corte en frecuencia 5 para abanico estos 10 descriptores que aparecen, o 9 descriptores que aparecen, para abeja otro tanto, etcétera, etcétera. Luego, con estos, ven, abanico, sirve para dar calor, etcétera, etcétera, sirve para dar viento, y ordenado por frecuencia, constituye un vector. Cuando se comparan esos esto es en un espacio multidimensional, cada uno de los descriptores se constituye en un parámetro que caracteriza al concepto. Entonces lo que se está haciendo es comparar vectores en espacios n-dimensionales y así vemos entonces cómo en este caso un recorte de los 400 conceptos contra los 400 conceptos, el grado de conectividad que existe entre cada uno de ellos. Por ejemplo, entre globo y avión, ustedes pueden ver que es 0.4 y seguramente es porque están en el aire, porque vuela o cosas por el estilo. Es decir, comparte una serie de descriptores y son ajenos otros que son totalmente distintos, mientras que entre avión y ancla pareciera no haber relación, como tampoco lo hay entre ancla y hormiga. Con estas dos matrices, estas matrices, fíjense que esta última matriz lo que está representando es el grado de conectividad que los diferentes conceptos tienen en esta comunidad lingüística para estos 400 conceptos. Si uno a esto le aplica los análisis de conglomerado, análisis de clúster indicados, se va a encontrar con que de algún modo se van a agrupar, se van a clasificar los seres vivos y los no vivos, los animales silvestres de los animales domésticos, los utensilios de cocina o los instrumentos musicales. Es decir, uno va a tener una apreciación de cómo quedan aglutinados los elementos que constituyen el mismo tipo de categoría de elementos. Entonces va a tener una visión de la red semántica de las personas. En nuestro caso, lo que aquí tienen una imagen de superposición de adultos mayores y adultos jóvenes. Fíjense cómo hay una coincidencia altísima, sobre todo en los seres vivos. Allí en el aglutinamiento y en la cantidad de picos en color más bien rojo, fíjense que los picos color rojo apuntan a correlaciones 0.9 y fíjense cómo en el eje se encuentran en realidad los mismos elementos, justamente de lo digamos esa columna vertebral de esto que parece como una raya, ¿no? La cola y el cuerpo de la raya. En las aletas, en las partes azules, uno le queda por explicar justamente aquello en lo que son distintos. Y aquello en lo que son distintos y que tienen comunalidades altas dentro de los vivos y sobre todo dentro de los no vivos. Para hacer este trabajo, seguimos una sugerencia hecha por el Aging Lexicon Group, del grupo de Wolf, que en realidad siguen la estrategia metodológica propuesta por Dubosavsky. Ellos trabajaron fundamentalmente con gran cantidad de un volumen muy alto de palabras, pero con el primer asociado por asociación libre. En nuestro caso trabajamos con definidoras y con un volumen más pequeño. Ellos trabajan con miles de palabras, nosotros estamos trabajando con 400 y ellos están trabajando con primer asociado, nosotros trabajando con 10-20 primeros definidoras.
Y lo que luego se hace a partir de tener constituidas las redes es comparar las propiedades estructurales de las redes semánticas para adultos jóvenes y mayores. En este caso es a través de las tareas de producción de atributos, bueno, se conoce como paradigma de Listing Feature Task. Fueron 900 adultos jóvenes de 18 a 40 años y 810 adultos mayores entre 65 y 80 con un nivel educativo medio y sin deterioro neurológico en los mayores. Los resultados, en principio, como ustedes pudieron apreciar en el gráfico, indican una similitud estructural cerca del 80% en ambas poblaciones. Esto se hace además a través de un método que en este momento se llama QAP y que permite comparar estas matrices. Pero existe un 20% de diferencia y es lo que nos interesa justamente remarcar en esta comunicación. Los adultos mayores presentaron redes más grandes, más dispersas, con menor coeficiente de clusterización, con menor densidad y con mayor índice de distancia geodésica. No importa demasiado en este momento la traducción inmediata de estos resultados en términos técnicos. Lo que importa comprender es claramente las redes son más grandes, esto es, son más dispersas, quiere decir que aparecen mayor cantidad de términos. Sin embargo, en los jóvenes aparece mayor frecuencia de términos, pero del mismo término, para las definiciones. Es decir, las personas mayores tienden a expresarse más fluidamente, en algunos sentidos, irse más por las ramas. De allí el menor coeficiente de clusterización, es decir, cada uno de los elementos tiende a congregarse menos con el resto y por lo tanto la densidad global de la red es menor en los adultos mayores y la distancia que une dos puntos es naturalmente requiere un recorrido mayor. Lo interesante de transmitirles fundamentalmente es que sin duda la base semántica se enriquece con la edad. ¿Será este un índice más de la corriente que sostiene que en los mejores casos con la adultez aumenta la sabiduría? Otro aspecto interesante, considerando esta columna, ¿se acuerdan de Buy-Boursalou, donde caracterizamos si eran diferentes tipos de categorías taxonómicas o situacionales? Bien, una de las cosas que se puede apreciar, que ya también lo hemos publicado en algún otro lugar con otros estudios, es que las categorizaciones se tematizan. Hay menos taxonomía, más tematización, es decir, más relaciones dadas por relaciones topológicas de espacio y tiempo y menos por situaciones de inclusión, y que reflejan situaciones muchísimo más adaptativas para la vida real. Por eso, la presencia e incremento de la tematización. ¿Son nuevas formas de adaptación? ¿Son mejores formas de adaptación que las taxonomías que tanto insisten en nuestros colegios, que son tan escolares? Y el priming, o sea, la propagación de la activación en la red, sin duda es más fluido y es más flexible. Puede ser más dispersivo, más disgregado. ¿Será porque hay más tiempo? ¿Será porque hay menos apremio? ¿Será porque hay más necesidad comunicativa? ¿Será porque hay más sabiduría? ¿Será porque hay mayor comprensión? Bueno, más que resultados contundentes, creo que este trabajo lo que nos sugiere es una serie de ideas para reflexionar sobre un aspecto que a veces no está tan considerado en la comparación entre adultos jóvenes y adultos mayores. Muchas gracias por su atención.